Bien, en este video vamos a empezar con las propiedades, como habíamos dicho. ¿Sí? Acá empezamos con las primeras 5 propiedades y vamos viéndolas con un ejemplo. Las demostraciones ya las tienen en los apuntes, ya sea tanto en el campus de la facultad como los que yo ya les adjunté. Van a encontrar propiedades, dos PDFs donde uno dice propiedades de la transformada de Laplace con variable real S y otro propiedades de la transformada de Laplace con variable compleja S. Recuerden que nosotros a la variable S la vamos a tomar como una variable compleja, ¿sí? Por lo tanto vamos a trabajar con esas propiedades, pero las demostraciones de ahí obviamente que son las que uno después va a utilizar para los exámenes y demás, pero las propiedades que aparecen en el PDF donde la S es variable real también sirven, ¿sí? También sirven, salvo algunos detalles que ahí se trabaja con S real y que nosotros vamos a trabajar con S compleja, ¿sí? Como vamos a ver ahora. En sí la demostración sirve. Igual ahora voy a marcar la diferencia, ¿no? Entre un PDF y el otro. Bueno, la primera de las propiedades. La primera de las propiedades se llama propiedad de linealidad. ¿Qué establece la propiedad de linealidad? ¿Sí? Como la transformada de Laplace es una integral, ustedes saben que la integral goza de la propiedad de linealidad. Todos sabemos que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales y la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Como justamente la transformada de Laplace es una integral, entonces va a gozar de esa misma propiedad. La transformada de Laplace de una suma de dos funciones va a ser igual a la suma de las transformadas de Laplace, y la transformada de Laplace de una constante por una función va a ser igual a la constante por la transformada de Laplace de la función. Es decir, que podemos extraer, por decirlo de alguna manera, la constante, ¿sí?, de la función de la cual vamos a calcular su transformada. Bueno, matemáticamente tenemos que si la transformada de f1 de t es f1 de s y la transformada de f2 de t es f2 de s, y alfa y beta son constantes reales o complejas, ¿sí? Entonces la transformada de Laplace de alfa por f1 de t más beta por f2 de t va a ser igual a alfa por f1 de s más beta por f2 de s. Como vemos, la transformada de la suma es la suma de las transformadas, y la transformada de una constante por una función es igual a la constante por la transformada de la función, ¿sí? Bien, donde justamente cuál va a ser la abscisa de convergencia en este caso cuando tengamos la transformada de una combinación de funciones. Bueno, la abscisa de convergencia sigma o real de S va a ser mayor que el máximo, fíjense, entre sigma 1 y sigma 2, donde sigma 1, ¿sí?, es la abscisa de convergencia de la f1 de t y sigma 2 es la abscisa de convergencia de la f2 de t. Estamos hablando de la abscisa de convergencia absoluta que ya hemos visto en videos anteriores. Entonces decíamos que la transformada, que la abscisa de convergencia de toda la expresión real de S va a ser mayor que el máximo de las abscisas de convergencia que intervengan a la hora de calcular la transformada. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Tenemos que calcular la transformada de Laplace de 3 coseno de 2t menos e a la menos 2t más 1/2 del seno hiperbólico de 7t. Bueno, lo que hacemos es, acá simplemente lo voy a escribir, ya después directamente uno puede poner el resultado, pero acá lo voy a mostrar paso por paso para mostrar la propiedad, ¿sí? Bien, nos queda la transformada de Laplace de la función 3 coseno de 2t menos la transformada de Laplace de la exponencial e a la menos 2t más la transformada de Laplace de 1/2 del seno hiperbólico de 7t. Ahí hemos distribuido en la suma y en la resta. Y ahora, en aquellas donde haya una constante, como ven, vamos a poder extraerla de la transformada. Entonces, en el primer caso, la transformada de Laplace de 3 por coseno de 2t es equivalente a 3 por la transformada del coseno de 2t, menos la transformada de e a la menos 2t, más, y la transformada de 1/2 del seno hiperbólico de 7t, es lo mismo que tener 1/2 por la transformada de seno hiperbólico de 7t. Como ven, el 1/2 lo podemos sacar del operador L o del operador transformada de Laplace. Y bueno, y ahora por tabla, simplemente por tabla, la transformada del coseno de 2t es s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. La transformada de e a la menos 2t es 1 sobre s menos el exponente menos 2.
¿sí? Más un medio, y la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 7t es 7 sobre s cuadrado menos 7 al cuadrado, ¿sí? Bueno, haciendo las cuentas nos queda 3s sobre s al cuadrado más 4 menos 1 sobre s más 2 más 7 sobre 2 por s cuadrado menos 49. Acá tenemos entonces la función f de s, que sería la transformada de Laplace de toda la expresión que ustedes tienen ahí arriba. Si quisiéramos determinar la abscisa de convergencia, ¿sí?, de toda esta expresión, como dijimos recién, ¿sí?, va a ser el real de S o sigma, ¿sí?, mayor que el máximo de las abscisas de convergencia de cada una, que por tabla también, como ya vimos, la abscisa de convergencia para la función coseno de 2t va a ser 0, la abscisa de convergencia para la función e a la menos 2t va a ser menos 2, y la abscisa de convergencia para el seno hiperbólico de 7t va a ser 7, ¿sí? Porque en realidad es la abscisa de convergencia para el coseno de 2t, ¿sí?, sería, ¿se acuerdan?, módulo de la imagen de la constante que aparece multiplicando a la t. Como la constante que aparece multiplicando a la t es un 2, es real, la imagen de 2 es 0, porque 2 es un, por decirlo de alguna manera, es un complejo real, cuya parte imaginaria es nula. Por lo tanto, módulo de la imagen de 2 es 0. Por eso que la abscisa de convergencia del coseno de 2t es 0. Ahí va a coincidir con las propiedades que ustedes tienen donde la s es real, y ahí va a coincidir con el texto de Spiegel, que toma la s como variable real, donde dice que el coseno de at, su abscisa de convergencia es s mayor que 0. En este caso sería real, para nosotros como la estamos tomando como compleja, sería real de s mayor que 0, ¿sí? Sería real de s mayor que módulo de la imagen de ese complejo A. En este caso el complejo A es 2. Como repito, es un complejo real, su parte imaginaria es nula. Por lo tanto, la imagen de 2 es 0, ¿sí? La parte imaginaria, cuando yo digo la imagen me refiero a la parte imaginaria de 2, es 0, ¿sí? Y módulo de 0 es 0. Y ahí coincide, ¿sí?, con el texto de Spiegel. Es decir, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que cuando nosotros trabajemos con constantes reales, ¿sí?, siempre que trabajemos con constantes reales, pues yo acá podría haber tenido coseno de un número complejo por t en ese caso, pero lo que estoy diciendo es que cuando trabajemos con constantes reales, todas estas propiedades coinciden tal cual, son tal cual, y las abscisas de convergencia coinciden tal cual con el texto de Spiegel, que trabaja con ese real, ¿sí? Y nosotros, como vamos a ver, y de hecho en el práctico, todos los ejemplos y todos los ejercicios, mejor dicho, que hay para resolver y demás, se trabaja con constantes reales. Así que no va a diferir con lo que ustedes tienen en el texto de Spiegel. Simplemente que, como ya lo aclaré, si en el texto de Spiegel dice s mayor que 0, nosotros vamos a poner real de s mayor que 0, porque estamos tomando la s como compleja y no como real, ¿sí? Simplemente hay que tener esos recaudos. Pero después van a ver que no es para nada complicado, ¿sí? Decíamos entonces que la abscisa de convergencia del coseno de 2t es el 0, ¿sí? La abscisa de convergencia de e a la menos 2t es la parte real, la parte real del número menos 2, ¿sí? Y otra vez, la parte real del número menos 2, ¿quién es? Es el mismo, porque es un número real, no tiene parte imaginaria, ¿sí? Y la abscisa de convergencia del seno hiperbólico de 7t, ¿sí?, es ahí en ese caso es real, ¿sí?, del coeficiente que aparece ahí, que en este caso es 7, la parte real de 7 es 7. En definitiva, la abscisa de convergencia del coseno de 2t es 0, la abscisa de convergencia de e a la menos 2t va a ser menos 2, y la abscisa de convergencia del seno hiperbólico de 7t va a ser 7. El máximo entre 0, menos 2 y 7, ¿quién es? 7. Por eso que la abscisa de convergencia va a ser 7, ¿sí? El sigma, es decir, que si nosotros esto lo hiciéramos por definición, usando integrales, y luego va a aparecer un límite cuando epsilon tiende a infinito, ¿se acuerdan que hacíamos ese reemplazo? Y esos límites tendían a 0, ¿sí? Cuando epsilon tiende a infinito, bueno, para que esos límites tiendan a 0, ¿qué va a tener que pasar? Va a tener que pasar en el primer caso, que la parte real de S, es decir, que ese
que ese sigma sea mayor que 0, para el segundo tendría que ser mayor que menos 2 y para el tercero tendría que ser mayor que 7. En definitiva, de los tres me quedo justamente con el más grande, 7, porque si es mayor que 7, con más razones mayor que 0, con más razones mayor que menos 2, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo acá, con la abscisa de convergencia. Esto después lo van a ir viendo con los ejemplos, ¿no? Decíamos entonces, la transformada de Laplace de una suma es la suma de las transformadas de Laplace, la transformada de Laplace de una constante por una función es igual a la constante por la transformada de la función. Y acá tenemos cómo se obtiene la abscisa de convergencia. En este caso, real de 7 o sigma, como ustedes quieran llamarlo, mayor que 7. Bien, propiedad de linealidad. Segunda propiedad. Esta segunda propiedad se la conoce como primera propiedad de desplazamiento o desplazamiento de la función imagen. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, la que aparece desplazada es la función f de s. ¿Se acuerdan que es la función imagen? A la f de t se la llama función origen o función objeto y a la f de s función imagen. En este caso tenemos primera propiedad de desplazamiento o desplazamiento de la función imagen, de la función f de s, ¿sí? Bien, en este caso tenemos que si la transformada de Laplace de f de t es f de s, entonces la transformada de Laplace del producto de e a la at, esta es una exponencial, e elevado a la at por f de t, eso va a ser igual a f de s menos a. Lo que ven, produce un desplazamiento en la función f de s, va a estar desplazada en a. A es el exponente de la exponencial. Acá a es complejo, pero puede ser real también, puede ser real, ¿sí? Cuando a es real es obviamente un caso particular cuando a es complejo, ¿sí? Porque recuerden que los reales podemos decir que son un subconjunto de los complejos. Son un número real es un número complejo cuya parte imaginaria es nula, ¿sí? Así que eso tenganlo presente. Así que en este caso a es complejo, donde la abscisa de convergencia real de S, fíjense, va a ser mayor que sigma 0 más real de A. Sigma 0, ¿quién es? Sigma 0 es la abscisa de convergencia de la f de t, que es la que me va a dar la f de s. Y real de A justamente va a ser justamente la parte real del complejo A. ¿Sí? Bien, vamos con un ejemplo. Vamos a calcular la transformada de Laplace del producto e a la menos t por coseno de 2t. Ven que acá los coeficientes, los números que estamos utilizando siempre van a ser números reales. No vamos a ver ningún ejemplo con números complejos. Así que cuando tengamos que hallar la abscisa de convergencia se va a hacer mucho más fácil. Se va a hacer más sencilla. Pero esta fórmula las tenemos, estas que están escritas en verde, las ponemos porque ¿qué pasaría si nos dieran un número complejo? ¿Qué pasaría si acá, en vez de decir, por ejemplo, acá en vez de decir e a la menos t, dijera e a la menos it, por ejemplo? Podría decir eso, ¿sí? Bueno, no hay ningún problema. La propiedad va a ser la misma, simplemente que después cuando calculemos la abscisa de convergencia, bueno, habrá que ver si cómo es la abscisa de convergencia justamente de la función. Si quieren ahora yo se los comento, ¿no? como una observación aparte. Primero vamos con esta. La transformada de Laplace de e a la menos t por coseno de 2t, si comparamos, fíjense que a vale menos 1, ¿sí? Y f de t sería coseno de 2t. La transformada del coseno de 2t por tabla, la transformada del coseno de 2t, f de s, es s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado, que sería 4. Repito, por comparación, de acá sacamos que a vale menos 1, f de t es coseno de 2t, por tabla, ¿sí? La transformada de f de t del coseno de 2t, f de s, es s sobre s cuadrado más 4. Y esta, que es la f de s, es la que vamos a tener que desplazar en ¿cuánto? En menos 1. ¿Sí? Es decir, vamos a tener f de s menos, y a vale menos 1, así que sería f de s menos menos 1, nos queda f de s más 1. F de s, ¿quién es? Es esta. Así que donde dice s, vamos a tener que poner s más 1. ¿Ven? S más 1, y acá dice s cuadrado, va a ser s más 1 al cuadrado más 4. Ahí tenemos el resultado, ahí tenemos la transformada de Laplace de este producto, de una exponencial por un coseno. Que lo que vemos es un desplazamiento de la función imagen, es decir, sería la función coseno de 2t, su transformada es esta, y esta es la que vamos a desplazarla en 1. Esta es la que vamos a desplazar en 1 y obtenemos este resultado, ¿sí? Bien, y acá está lo que yo les decía. La abscisa de convergencia, es decir, la transformada de Laplace de esta función va a ser esta otra, sí que si sigma
o si la parte real de S acá dice mayor que menos 1. Bueno, a ver, ¿cómo se obtuvo? Sería la parte real de S mayor que sigma 0, dijimos que es la abscisa de convergencia de la f de t. La abscisa de convergencia del coseno de 2t, ya dijimos que la abscisa de convergencia del coseno de AT en reales es 0. En complejos sería módulo de la imagen de A. Como acá A, olvídense de esta, acá estoy usando otra letra, ¿sí? Alfa si quieren. Tenemos coseno de 2t. Sería la abscisa de convergencia, sería módulo de la imagen de alfa. Como en este caso alfa vale 2, la imagen de 2 es 0. La imagen de 2 o la parte imaginaria. Yo digo la imagen o la parte imaginaria. Cuando digo imagen me refiero a la parte imaginaria. La parte imaginaria del complejo 2, en este caso, vale 0. Entonces, módulo de 0, 0. Como ven, coincide con su equivalente real. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver, lo que estoy diciendo me refiero a esto. A ver, lo vamos a copiar si quieren por acá arriba. ¿Sí? Real de S. Real, lo voy a copiar acá arriba. Real de S es mayor que sigma 0. Sigma 0, dijimos, es la abscisa de convergencia de f de t. En este caso nuestro f de t es coseno de 2t. Por tabla es módulo de la parte imaginaria, en este caso ¿de quién? De 2, porque sería coseno de alfa t, es módulo de la parte imaginaria de alfa, de 2. Más, después dice real de A, la parte real de A. En este caso, ¿A quién es? A habíamos dicho que era menos 1. A habíamos dicho que era menos 1. Bueno, ¿ven? ¿Qué tenemos acá? Fíjense, sigma, la parte real de S, en lo que está escrito acá, mayor, la parte imaginaria del complejo 2. Pero el 2 es un complejo real. Por lo tanto, la parte imaginaria del complejo 2 es 0. Y módulo de 0, 0. Más, y la parte real del complejo menos 1, pero resulta que menos 1 es real también. Por lo tanto, la parte real del complejo menos 1 es el mismo, menos 1. Y 0 más menos 1 es el menos 1 que aparece ahí. Así es como se obtiene la abscisa de convergencia. Así es como nosotros vamos a obtener la abscisa de convergencia. A ver, no sé si se alcanza a ver. Permiso, voy a correr un poquito. Ahí está. A ver si ahora sí lo alcanzan a ver lo que yo dije. Lo que yo dije es esto. La parte real de S es mayor que sigma 0 más real de A. La parte real de S es mayor que sigma 0. Sigma 0 es, dijimos, la abscisa de convergencia de la función que yo le voy a aplicar la transformada, coseno de 2t. Por tabla, la abscisa de convergencia del coseno de alfa t, ¿sí?, es módulo de la parte imaginaria de alfa. En este caso, alfa vale 2. ¿Ven? Módulo de la parte imaginaria de 2. Más, dice, más la parte real de A. ¿A quién es? A es el exponente de la exponencial. En este caso, A vale menos 1. Entonces, más la parte real de menos 1. Bueno, entonces, el complejo 2, la parte imaginaria del complejo 2 es 0. ¿Por qué? Porque justamente, como el 2 es un complejo real, no tiene parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria del complejo 2 es 0. Y módulo de 0, 0. Más, y la parte real del complejo menos 1, como el menos 1 es un complejo real, ¿sí?, no tiene parte imaginaria. Por lo tanto, la parte real del complejo menos 1 es el mismo, menos 1. Menos 1. 0 más menos 1, menos 1. ¿Ven? Es lo que está escrito acá. Es lo que está escrito acá. ¿Sí? Y esta sería entonces la abscisa de convergencia de la transformada de este producto, que es desplazando la función imagen, y nos dio esto. Pero ven, se obtiene de esta manera. Es ir aplicando, esto ustedes lo tienen en la tabla de un video anterior, donde vimos las funciones más importantes y cómo son las abscisas de convergencia de cada una. ¿Sí? Entonces, simplemente cuando yo miro esto, bueno, tengo que mirar en la tabla e ir viendo las funciones que intervienen, voy escribiendo esto y así me voy a dar cuenta
¿sí? ¿Cuál es la abscisa de convergencia del resultado final? Esa sería la idea acá. Espero que se haya visto esto, se haya entendido. Si no, cualquier cosa, como siempre, me consultan. Bien, primera propiedad de desplazamiento o desplazamiento de la función imagen. Vamos ahora con la propiedad 3, que es la segunda propiedad de desplazamiento, o en este caso, o desplazamiento de la función origen o la función objeto. Acá es al revés, porque fíjense que acá, ahora, la que está desplazada es la función origen. Y acá va a aparecer la función escalón unitario, la u de t o la h de t, cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Que también lo vimos en un video anterior, ¿sí? La definición y algunas características de la función escalón unitario y para qué se utilizaba la función escalón unitario, ¿sí? Entonces, esta propiedad que se llama segunda propiedad de desplazamiento o desplazamiento de la función imagen, ¿qué dice? Dice que si la transformada de Laplace de f de t es f de s, entonces la transformada de Laplace de f de t menos a por h de t menos a, h de t menos a es el escalón. F de t menos a, ¿qué es? Es la función f de t, que acá yo lo puse con mayúscula y va con minúscula, fíjense, vamos a corregirlo. Ahora sí, porque es la f. Decíamos entonces, la transformada de Laplace de la función f de t corrida hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque acá en este caso sí, fíjense, en este caso a pertenece a los reales positivos. En este caso, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, ahí lo ven bien. A pertenece a los reales positivos. A es una variable real positiva. Por lo tanto, f de t menos a es la función f de t corrida hacia la derecha. Y el multiplicarla por el escalón h de t menos a, ¿qué es lo que hace? Hace que, si yo la corro corro a unidades hacia la derecha, a la izquierda de a vale 0 la señal por estar multiplicada por el escalón, y a la derecha de a el escalón vale 1 por la función que yo tengo, me deja intacta la función a la derecha que yo tengo. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos en un video anterior donde vimos inclusive una representación, vimos un ejemplo y demás? Es decir, que este producto, ¿qué sería? Sería la función f de t corrida hacia la derecha a unidades. A la izquierda de a vale 0 y a la derecha de a es justamente la función f de t que habíamos corrido originalmente. Entonces, la transformada de Laplace de esa nueva función, si se quiere, que es la f de t corrida, ¿sí? La transformada de Laplace, decíamos, de esta nueva función va a ser igual a e a la menos as por f de s. Recuerden que ahora acá la variable a, o la constante en este caso, la constante a es real positiva. No es compleja como los anteriores, sino que acá la a es una constante real positiva. Entonces va a ser igual a e a la menos as por f de s. Donde f de s, ¿quién es? F de s es la transformada de la f de t, pero sin desplazar, ¿sí? Porque así empieza el teorema, ¿ven? Antecedente, consecuente, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a ser la abscisa de convergencia en este caso? Muy sencilla. La abscisa de convergencia sigma o real de s mayor que sigma 0. Donde sigma 0, ¿quién es? Sigma 0 es la abscisa de convergencia de la f de t original, ¿sí? Ahí no hay inconvenientes. Vamos con un ejemplo. ¿Sí? Fíjense, supongamos que tenemos una nueva función, supongamos que a esta la llamamos de otra manera, ¿sí? Pues ya no la puedo seguir llamando f de t porque es la f de t corrida, así que la voy a llamar de otra manera, ¿sí? Supongamos que tenemos g de t igual a la función t menos 1 al cuadrado para t mayor que 1 y 0 para t menor que 1. ¿Sí? Lo podemos escribir, ¿se acuerdan? Usando dos ramas, o si introducimos la función escalón unitario o h de Heaviside, la podemos escribir, fíjense, ¿se acuerdan? Como t menos 1 al cuadrado por h de t menos 1. ¿Qué significa? Significa que esta sería una cuadrática que está corrida una unidad hacia la derecha, ¿sí? De 1, fíjense, de 1 en adelante es la cuadrática esta, ¿sí? Y de 1 hacia atrás vale 0, que puede estar escrita de esta manera o puede estar escrita como el producto de la cuadrática, ¿sí? Por el escalón, ¿sí? Bueno, en este caso el desplazamiento a, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿ven? El desplazamiento a vale 1. Entonces, según esta propiedad, la transformada de Laplace de g de t, es decir, la transformada de Laplace de esta función o de esta, si ustedes quieran, de cualquiera de las dos, va a ser, dice, e a la menos as, como a vale 1, va a ser e a la menos 1s por f de s. F de s es la transformada de la f de t
la transformada de la f de t sin desplazar. Acá, ¿quién sería la transformada de la f de t sin desplazar? Y bueno, si f de t menos 1 es esta, ¿sí? Entonces, f de t, ¿quién sería? Sería t al cuadrado. ¿Ven? Acá lo tenemos. La transformada f de s, ¿sí? F de s es la transformada de la f de t sin desplazar, de t al cuadrado. Que por tabla, la transformada de t al cuadrado es factorial de 2 sobre s a la 2 más 1. Es decir, factorial de 2 sobre s al cubo. Así que nos queda e a la menos s, e a la menos 1 por s, e a la menos s, ¿sí? Por f de s. F de s es la transformada de la f de t sin desplazar. Si esta es la desplazada, la f de t sin desplazar simplemente es t al cuadrado. La transformada de t al cuadrado es esta. Esta sería la f de s. Así que nos quedó 2 por e a la menos s sobre s al cubo. Y la abscisa de convergencia del resultado final va a ser sigma, o la parte real de s, mayor que 0. ¿Por qué? Porque dijimos que sigma 0 es la abscisa de convergencia de la función original. La abscisa de convergencia de la función t al cuadrado, si nos fijamos por tabla, es justamente 0. Entonces, la abscisa de convergencia del resultado final va a ser sigma, o real de s, mayor que 0. ¿Qué estamos diciendo con esto? Lo que yo estoy queriendo decir con esto es que la transformada de Laplace de esto, es decir, si ustedes toda esta función la metieran en la integral, la calcularan por definición y luego aplicaran un límite, ese límite justamente, o mejor dicho, esa función o esa integral va a converger a esta función si justamente cuando tengamos que calcular ese límite, sigma, o la parte real de s, sigma necesariamente va a tener que ser mayor que 0, si no ese límite no va a tender a 0 y por ende la transformada de esta función no va a converger a esta otra. Eso es lo que estamos diciendo con esa abscisa de convergencia, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que esta función se transforma en esta otra a través de la transformada de Laplace si pasa esto. Si pasa esto. Por eso que es importante la abscisa de convergencia. Por ahí acá lo que se complica es la notación porque las abscisas las estamos escribiendo usando variable compleja, pero resulta que después nosotros, fíjense que en todos los ejemplos no estamos trabajando con complejos. Por eso que a la hora de plantear la abscisa de convergencia, como yo hice acá, realmente parece complicado, pero no, realmente fíjense que es muy fácil, porque como estamos trabajando con números reales, ¿sí? La parte imaginaria o la parte real de un número real es muy fácil de determinar. Entonces, como ven, no es para nada complicado en estos casos, ¿sí? Para nada complicado en estos casos. Bien, sigamos. Entonces tenemos propiedad de linealidad. Primera propiedad de desplazamiento o desplazamiento de la función imagen. Segunda propiedad de desplazamiento o desplazamiento de la función origen o de la función objeto. ¿Sí? Cuarta propiedad, cambio de escala. Esta se la llama cambio de escala. ¿Por qué? Porque dice que si la transformada Laplace de f de t es f de s, entonces acá nuevamente para una constante a real positiva, la transformada Laplace de f de a por t, fíjense que cuando la variable t la multiplicamos por una constante a positiva, lo que se hace es un cambio de escala, ¿sí? Puede haber lo que se llama una dilatación o una contracción según como sea a y según también cuánto valga t, pero decíamos, si a está entre 0 y 1 va a ser una dilatación, si a está entre 0 y 1 seguro va a ser una contracción de la función que tengamos, ¿sí? Por eso se llama cambio de escala, porque cambio de escala, el momento de que yo expando, dilato o contraigo una función, podemos pensarla como que justamente, ¿sí? Imagínense como una fotocopiadora donde yo hago una ampliación, hago un cambio de escala o hago una reducción, hago un cambio de escala con respecto a la escala original. Por eso se la llama cambio de escala. Del momento que a la variable t la estamos multiplicando por una constante distinta de 0, ¿sí? Al resultado final se lo va a conocer como cambio de escala. Entonces decíamos, si la transformada de f de t es f de s y con a perteneciente a los reales positivos, la transformada de f de a por t va a ser igual a 1 sobre a, 1 sobre la constante a, por f de s sobre a. Fíjense que acá la variable s va a estar dividida por a. Obviamente que acá también va a haber un cambio de escala, pero va a ser un cambio de escala de la función imagen, ¿sí? Donde la abscisa de convergencia sigma del resultado final va a ser a por sigma 0. Sigma 0 es la abscisa de convergencia de la f de t que vamos a transformar. La f de t, fíjense, sin cambiarle la escala, porque acá dice f de t, ¿sí? Multiplicada por el número a.
multiplicada, como ven, por el número a, que dijimos que es un real positivo. Bueno, veamos con un ejemplo, ¿sí? Supongamos que queremos calcular la transformada de Laplace de 4t al cuadrado. Bueno, por comparación, fíjense, la transformada de f de at, en este caso, ¿sí? Si yo tengo 4t al cuadrado, ¿sí? Podemos pensar que a, ¿quién es? A es 4, y f de t, ¿quién sería? F de t, que sería sin cambiarle su escala, sin multiplicarla por la constante a. Y bueno, si yo tengo que f de t es 4t al cuadrado, perdón, f de at es 4t al cuadrado, f de t va a ser t al cuadrado, justamente sin el 4, sin la constante a, en este caso. Simplemente sale por comparación, ¿sí? Si yo tengo f de at y acá tengo 4t al cuadrado, ¿sí? Puedo pensar que a vale 4 y que la f de t sin la constante a es t al cuadrado, que es lo que tengo escrito acá. Necesito su transformada. La transformada de t al cuadrado por tabla, ya la vimos, ¿sí? Por tabla la transformada de t al cuadrado es f de s factorial de 2 sobre s al cubo, ¿sí? Esa sería nuestra f de s. Y ahora acá dice lo que tenemos que hacer. Entonces, la transformada de 4t al cuadrado va a ser 1 sobre a, 1 sobre 4, porque a dijimos que vale 4, por f de s sobre a, por f de s sobre 4. Bueno, acá tenemos la f de s. Donde haya una s, vamos a tener que dividirla por 4. Así que nos va a quedar un cuarto por factorial de 2, que es 2, y acá donde dice s al cubo nos va a quedar s sobre 4 al cubo, porque justamente donde dice s hay que dividirla por 4, así que donde haya una s hay que dividirla por 4. Acá está. Simplificamos el 2 con el 4, y bueno, acá el 3 distribuimos numerador y denominador e invertimos, y nos termina quedando 32 sobre s al cubo. Es decir, que la transformada Laplace de 4t al cuadrado es 32 sobre s al cubo. También podríamos haberlo hecho de otra manera. Podríamos haber distribuido el 2. 4 al cuadrado sería 16 t al cuadrado, es decir, la transformada de 16t al cuadrado, que por propiedad de linealidad, la transformada de 16t al cuadrado, el 16 lo puedo sacar afuera. Y nos quedaría 16 por la transformada de t al cuadrado, que sería 2 sobre s al cubo. Y 16 por 2 sobre s al cubo nos queda 32 sobre s al cubo. Como ven, nos da lo mismo. Es decir que este ejercicio lo podemos hacer usando propiedad de linealidad, o lo podemos usar o resolver usando cambio de escala. La cuestión es, simplemente cuando ustedes tienen esto, es mirar acá, identificar, por comparación, identificar quién es a, quién es la f de t sin la a, que en este caso dijimos, si f de at es 4t al cuadrado, donde a vale 4, la f de t sin la a sería t al cuadrado, que es lo que yo puse acá. Luego le calculamos su transformada, que es la que necesitamos, la necesitamos porque después la vamos a dividir por a. Entonces va a ser 1 sobre a, 1 sobre 4 dijimos, por f de s sobre a, f de s sobre 4. Si está la f de s, donde haya una s la dividimos por 4, que es lo que está escrito acá, y ahora hacemos cuentitas y llegamos al resultado final. Y fíjense que la abscisa de convergencia, ¿qué va a ser? La abscisa de convergencia va a ser real de s mayor que, dijimos que a, en este caso a valía 4, por sigma 0. Sigma 0 es la abscisa de convergencia de la f de t original. La f de t original es una potencia de t, y ya por tabla sabemos que la abscisa de convergencia de la función t a la n va a ser 0. Es decir, la parte real de s, o sigma, ¿sí?, va a ser mayor que 0. Por lo tanto, 0, 0 por 4, 0 por 4, 0. La abscisa de convergencia de esta función es 0. ¿Sí? Bien. Propiedad de cambio de escala. Propiedad 5. La propiedad 5 es una de las más importantes, ¿sí? Sino la más importante. ¿Por qué? Porque la propiedad 5 es la que nos va a dar la transformada de la derivada de una función f de t. ¿Y para qué nos va a servir la propiedad 5? La propiedad 5 nos va a servir justamente para resolver ecuaciones diferenciales. Porque todo este sistema que estamos viendo, todo este cálculo operativo, ¿sí?, como se lo conoce, sirve principalmente para resolver ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, lo que se llaman ordinarias, es decir, ecuaciones diferenciales donde la función incógnita depende de una sola variable. Aunque Laplace resuelve algunos casos particulares de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ¿sí?, pero principalmente nosotros nos vamos a abocar a ecuaciones diferenciales ordinarias.
que ya de por sí tienen muchísimas aplicaciones y en ingeniería. ¿Sí? Entonces, la propiedad 5 se podría decir que es una de las más importantes, si no la más importante, porque es la que nos va a determinar cómo se calcula la transformada de Laplace de la derivada primera, de la derivada segunda, de la derivada enésima de una función objeto f de t. ¿Sí? Bueno, acá hay algunas cuestiones, ¿no?, que pueden llegar a aparecer a la hora de calcular la transformada de esa función. Tenemos que si la transformada de Laplace de f de t es f de s, y, bueno, y acá yo lo dividí en 4 casos. Y, primer caso, si f es continua, ¿sí? Si la función f es continua para todo t mayor que 0, pues se acuerdan que cuando calculamos la transformada de Laplace siempre suponemos que f de t es distinta de 0 para los t mayores que 0 y la suponemos nula del 0 hacia la izquierda. Esa es la suposición que hacíamos al principio de todo cuando definimos la transformada unilateral de Laplace, ¿sí? Entonces decíamos, si la transformada de Laplace de f de t es f de s y f es continua para todo t mayor que 0, es decir, del 0 hacia el más infinito, mi función f de t es continua y es de orden exponencial gamma, ¿se acuerdan que también ya lo vimos? Esto, sí, que era una de las condiciones para que exista la transformada de Laplace de f de t. Decíamos entonces, f es continua para todo t mayor que 0 y es de orden exponencial gamma, entonces la transformada de Laplace, dice acá, la transformada de Laplace de la derivada primera, ahí dice la derivada primera de f de t, va a ser igual a s por f de s la transformada de la f de t original. Decíamos, la transformada de Laplace de la derivada primera de f de t va a ser s por f de s menos, ¿sí?, la función, y acá hay un error, es un error de escritura, pero fíjense que hay que salvarlo, porque si yo digo f mayúscula, se trata de la f de s, y en realidad es de la función original o función objeto, así que acá va a ser f minúscula, ¿sí? Vamos a corregirlo acá también, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado, porque yo siempre digo, bueno, si yo digo f de s, f de t, mientras que yo tenga entre paréntesis la variable s o la variable t, yo voy a saber de quién estoy hablando. No importa si la f es mayúscula o minúscula, yo sé que voy a estar hablando si es f de s de la función imagen y si es f de t de la función origen o de la función objeto. Bárbaro, pero ¿qué pasa cuando está evaluada en un valor particular? Justamente acá. Acá, por ejemplo, decía acá dice f de 0 más. ¿Pero qué f? ¿La f chica o la f grande? ¿La f que depende de t, es decir, la función objeto, o la f grande que es la función imagen? Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Bueno, acá lo corregimos porque acá había un error mío, ¿sí? Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Si la transformada de f de t es f de s y f es continua para todo t mayor que 0 y además es de orden exponencial gamma, entonces la transformada de Laplace de la derivada primera de f de t va a ser igual a s por f de s. F de s es la transformada de la función original, es decir, f de s sería la transformada de la f de t sin derivar, menos justamente la función objeto, ¿sí?, la función sin derivar, evaluada en 0 más. Que recuerden esto también ya lo vimos cuando vimos Fourier, este tipo de notación. F en 0 más no es otra cosa que el límite cuando t tiende a 0 por derecha de la función objeto f de t, ¿sí? Algunos autores, como dijimos, ponen 0 más, f de 0 más, otros van a poner f de 0, ¿sí? Después por ahí más adelante, cuando veamos la resolución de alguna ecuación diferencial, yo seguramente, ¿sí?, ponga f de 0, no le ponga el más, porque se sobreentiende que si yo pongo f de 0, es f en 0 más, significa límite por derecha al 0. Aunque también dijimos, hay autores que ponen f de 0 menos, es decir, 0 por izquierda, no por derecha. Te voy a decir, pero ¿cómo? Si acá yo estoy diciendo que tiene que ser continua del 0 hacia la derecha, ¿por qué por izquierda? Bueno, esto de hacerlo por izquierda es porque va a incluir, más adelante lo vamos a ver, va a incluir a lo que se llama la función generalizada delta de Dirac. ¿Sí? La función delta de Dirac o la función impulso unitario, ¿sí? Entonces, para poder incluir esa función, que ya después vamos a ver qué significa y para qué se utiliza, para poder incluir a esa función, entonces los autores suelen poner en estos casos, cuando yo trabajo con derivadas, si llega a aparecer una delta, ¿no?, entonces el límite va a ser 0 menos, 0 por izquierda, ¿sí? Nosotros no vamos a hilar tan fino en eso. Ya cuando veamos la función delta de Dirac ya vamos a ver qué vamos a hacer, ¿sí?, en ese caso.
Así que nosotros siempre vamos a trabajar con 0 más, 0 por derecha, o muchas veces, ¿sí?, como abuso de notación, vamos a poner directamente 0. Cuando pongamos 0, repito, se sobreentiende o se va a sobreentender que lo estamos haciendo por derecha. Si lo hacemos por izquierda, lo vamos a aclarar. Bien, entonces, esta sería entonces la transformada de Laplace de la derivada primera. Ahora, ¿acá qué pasó? Acá lo que estamos teniendo es que la función tiene que ser continua para todo t mayor que 0. Pero ¿qué pasa si, justamente del 0 hacia la derecha, la función f de t presenta una discontinuidad? En algún punto A, ¿sí?, para t igual a, ¿sí?, a real obviamente, para algún punto t igual a, puede presentar una discontinuidad, ¿sí? ¿Y qué pasaría entonces en ese caso? Bueno, ahí se hace una pequeña modificación, que es la segunda parte, ¿no? La primera parte del teorema es esto. La segunda parte, otra vez, sería si la transformada de Laplace de f de t es f de s y ahora vamos a la segunda parte, f es continua para todo t mayor que 0, igual que en el caso anterior, salvo en t igual a, y acá aclaro, cuando digo salvo en t igual a, ¿qué estoy diciendo? Que es discontinua en a. Bien, pero ¿qué discontinuidad? No está escrito, pero también se sobreentiende que es una discontinuidad de salto finito, es decir, que f de t presenta en t igual a una discontinuidad de salto finito, porque recuerden que la f de t tiene que cumplir las condiciones de Dirichlet, entre otras cosas, para que exista su transformada Laplace. Por ende, si presenta una discontinuidad, si presenta 1, 2, 30 discontinuidades, todas las discontinuidades tienen que ser de salto finito, ¿sí? No está escrito, pero como esto ya viene de lo anterior, ¿sí?, se sobreentiende. Igual yo ahora lo estoy aclarando, ¿eh? Entonces, cuando decimos que f es continua para todo t mayor que 0, salvo en t igual a, acá si presenta una discontinuidad, la discontinuidad es de salto finito. Y además es de orden exponencial gamma, igual que en el caso anterior, ¿sí?, que era otra de las condiciones para que exista la transformada. Es de orden exponencial gamma. Bueno, si pasa todo esto, entonces, ¿cómo va a ser la transformada de la derivada primera? Va a ser parecida, pero va a haber una modificación. La transformada de la derivada primera de f de t va a ser s por f de s, fíjense que arranca de la misma manera, menos, y acá ya no va a ser la función objeto en 0 por derecha, sino que acá lo que vamos a tener es, fíjense, menos e a la menos as por f en a por derecha menos f en a por izquierda. ¿Qué significa? Que acá hay una diferencia, fíjense, esto sería el límite cuando t tiende a a por derecha menos el límite cuando t tiende a a por izquierda de la función f de t, obviamente, de la función f de t, del cual yo quiero su transformada de la derivada primera, multiplicado por una exponencial, ¿sí? Ahí nosotros vamos a tener justamente esta resta, ¿no?, de esta diferencia, límite por derecha menos límite por izquierda, por eso que tiene que ser salto finito, la función por derecha de a, la función por izquierda de a, la restamos, va a estar multiplicada por esta exponencial, ¿sí? Y me está faltando, para terminar de completar, que acá no lo puse y lo agrego ahora, menos la función objeto en 0 por derecha, ¿sí? Entonces, en definitiva, esta segunda parte del teorema que dice que si la transformada Laplace de f de t es f de s y f de t es continua para t mayor que 0, salvo en t igual a, que hay una discontinuidad de salto finito, y además la función f de t es de orden exponencial gamma, entonces la transformada Laplace de la derivada primera de f de t va a ser s por f de s menos e a la menos as por la resta de la función objeto por derecha de a menos la función objeto por izquierda de a, que son límites, estos son límites, menos, obviamente, menos la función objeto en 0 por derecha. Repito, obviamente que estos teoremas tienen su demostración, es decir, hay una demostración de dónde sale, obviamente, esto que estamos diciendo acá. ¿Sí? Entonces, esta sería la variante. Con respecto a la anterior, la diferencia, fíjense, que si hay una discontinuidad, se le agrega esto. Si hubiera más de una discontinuidad, si en vez de en t igual a, tenemos en t igual a 1, a 2 y a 3,
Bueno, a todo esto habría que agregar esta partecita habría que agregarla por cada discontinuidad que tengamos. Si tenemos tres discontinuidades, del 0 hacia el más infinito, tenemos tres discontinuidades de salto finito, ¿sí? La primera parte y la última van a ser iguales y esta parte se agrega 3 veces, una por cada discontinuidad, ¿sí? Una en donde exista cada discontinuidad, ¿sí? Esa sería la modificación que habría que hacerle. Después tenemos una tercera parte que es para la derivada segunda. Otra vez, si la transformada Laplace de f de t es igual a f de s y, bueno, acá las condiciones son las mismas, ¿no? Si f es continua para todo t mayor que 0 y es de orden exponencial gamma, ¿sí? Y en este caso podríamos agregar que tanto la derivada primera como la función original, es decir, tanto la f como la f', tanto la f como la f' son seccionalmente continuas, también ya lo vimos, ¿sí? Si pasa todo eso, entonces la transformada de Laplace de la derivada segunda, ¿sí?, de f de t, fíjense, va a ser s cuadrado por f de s, acá hay una variante, s cuadrado por f de s menos s por la función objeto en 0 por derecha menos la derivada primera de la función objeto en 0 por derecha. Fíjense que después lo vamos a generalizar, pero esto es muy sencillo. Muy sencillo, ¿a qué me refiero? Fíjense, si yo tengo derivada primera, va a ser s a la 1, siempre el primer término va a estar multiplicado por f de s, pero decíamos s a la 1 por f de s, ¿sí?, menos la función objeto en 0 por derecha, ¿sí? Si yo tengo derivada segunda, arranco con s a la 2. Si yo tuviera derivada tercera, arranco con s a la 3. Si yo tuviera derivada cuarta, arranco con s a la cuarta. Y ahí vamos bajando las potencias de s, como si fuera un polinomio. Van bajando las potencias de s, van subiendo los órdenes de derivación de la función objeto, todas evaluadas en 0 por derecha, ¿sí? Y todo con un menos. A ver lo que estamos diciendo acá. Fíjense, tengo derivada segunda, entonces arranco con s a la 2. ¿Ven? S a la 2... S a la 1 sería, y este sería S a la 0, que no lo pongo. S a la 2, S a la 1, S a la 0. La primera multiplicada siempre por f de s. Y a partir del segundo término en adelante, voy subiendo los órdenes de derivación de la función objeto. Y todas evaluadas en 0 por derecha. Entonces, fíjense, acá sería derivada de orden 0. Derivada de orden 0 significa que es la función sin derivar. Derivada de orden 0 de la función objeto en 0 por derecha. Derivada de orden 1 de la función objeto en 0 por derecha. Y así sucesivamente, ¿ven? Van bajando las potencias, es decir, van bajando los grados de la S y van, a partir del segundo término, van subiendo los órdenes de derivación de la función objeto en 0 por derecha. Y siempre menos, ¿sí? Siempre menos, ¿sí? Por ejemplo, lo escribo acá con otro color. Supongamos que yo quisiera la derivada, la transformada de la derivada tercera. ¿Sí? De la derivada tercera. Acá dice derivada tercera, ¿eh? Transformada, a ver, lo voy a corregir. Transformada de la derivada tercera. Bueno, ¿cómo arranca? Dijimos, arrancamos con s a la 3, s a la 3, s a la 2, s a la 1, ¿sí? Y s a la 0 que no lo pongo, no lo escribo. La primera siempre por f de s. Por f de s. Y a partir de la segunda, arrancamos la función objeto, evaluada en 0 por derecha, con los órdenes de derivación. Derivada de orden 0, derivada de orden 1, derivada de orden 2, ¿sí? Entonces, fíjense, acá sería f en 0 por derecha, derivada de orden 0. Para esta sería derivada primera en 0 por derecha. Y acá vendría, ¿se acuerdan? Dijimos el s a la 0, que no lo puse, por la derivada segunda en 0 por derecha. Y después todo menos. Menos, menos, menos. Entonces, ¿ven? La transformada de la derivada tercera, arrancamos con s a la 3, s a la 2, s a la 1, s a la 0 que no lo pongo. La primera siempre multiplicada por f de s. Y a partir del segundo término vamos subiendo los órdenes de derivación de la función objeto, ¿sí? Todas evaluadas en 0 por derecha. Derivada de orden 0, que sería la función sin derivar, en 0 por derecha. Derivada de orden 1,
de la función objeto en 0 por derecha, derivada de orden 2 de la función objeto en 0 por derecha. Y fíjense que siempre termino con un orden con el cual yo tenía que calcular. Si yo acá tenía derivada tercera, terminé con derivada segunda. Si yo tenía derivada primera, termino con derivada de orden 0. Si yo tengo derivada segunda, termino con derivada primera. ¿Sí? Entonces, fíjense que la propiedad 5 lo que hace es transformarme la transformada de una derivada en lo que se quiere, salvo como sea f de s, en lo que se quiere un polinomio en S. Por eso que esta herramienta es importante y es muy buena, y ya van a ver que parece complicada, pero no lo es. ¿Sí? La transformada de Laplace lo que hace es transformarme un problema analítico, en este caso es una derivada, un problema analítico me lo transforma en un problema algebraico. Porque acá lo que quedó es, como tiene la forma o la estructura como si fuera, porque estrictamente no lo es, aunque puede serlo, tiene la forma como si fuera de un polinomio en S. Digo que estrictamente no lo es porque va a depender de cómo sea f de s, ¿sí? Si f de s es polinómica, entonces sí, esto sí va a ser un polinomio. Pero si f de s ya es una racional, ya esto no es un polinomio. Pero bueno, pero adopta como si fuera la forma de un polinomio en S. Entonces, la transformada de Laplace, cuando veamos ecuaciones diferenciales, lo que hace es transformarme un problema analítico en un problema algebraico. Se resuelve en el campo algebraico y luego se aplica la transformada inversa para poder justamente plantear la respuesta del problema analítico. ¿Sí? Esa sería más o menos, a grosso modo y como síntesis, después lo vamos a ver con más detalle, con más detenimiento, lo que hace la transformada de Laplace. Bueno, y acá tenemos la generalización. Esta fórmula sería la generalización de todas las anteriores, salvo esto, ¿no? No toma en cuenta cuando hay una discontinuidad. Es decir, que la fórmula 4 sería la generalización de la 3, ¿sí? Y de la 1, ¿sí? A la 4, si hubiese alguna discontinuidad, bueno, a toda esta fórmula habría que agregarle, cada vez que haya una discontinuidad, habría que agregarle toda esta expresión, ¿no? Obviamente, ¿sí? Si lo agregamos acá atrás, se lo podríamos agregar acá atrás, ¿sí? Si hay alguna discontinuidad. Bueno, la última que me dice que la transformada de Laplace de la derivada enésima. Recuerden que nosotros, por ejemplo, cuando ustedes tienen una letra elevado a otra letra, por ejemplo, f elevado a la n solamente, eso es una potencia. Esa sería la potencia enésima de f. Ahora, si yo tengo f elevado a la n y la n, el exponente n, está entre paréntesis, ¿sí? ¿Qué significa? Que eso es orden de derivación. Entonces, una cosa es f a la n sin paréntesis y otra cosa es f a la n con paréntesis. F a la n es la potencia enésima de f, es decir, f elevado a la n, ¿sí? Y f elevado a la n entre paréntesis la n, ese sería el orden de derivación, eso sería la derivada enésima de f, ¿sí? Eso para distinguir potencia, ¿sí? De orden de derivación. Es una cuestión de escritura nada más, ¿sí? Es una cuestión de escritura. Algunos autores, en vez de poner f a la n entre paréntesis, solamente ponen el paréntesis de cierre nada más, ¿sí? No ponen el paréntesis de abertura, sino que solamente ponen el de cierre. Es lo mismo, está indicando derivada, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿eh? Una cosa que el exponente tenga paréntesis a que no lo tenga. Son cosas distintas, ¿eh? Son operaciones matemáticas distintas. Entonces, la transformada de la derivada enésima de f de t, ¿sí? Va a ser s a la n, como habíamos dicho, arrancamos igual, s a la n por f de s, siempre, la primera va a ser por f de s, menos, y acá justamente vamos armando esto que yo les decía. Van bajando las potencias de s y van subiendo los órdenes de derivación de la función objeto en 0 por derecha. Y lo escribimos con esta sumatoria. Esto sería menos, sumatoria, dice, de k igual 0 hasta n menos 1, ¿sí? Porque se acuerdan que siempre terminamos con un orden más chico. Si acá tenemos derivada tercera, terminamos con derivada segunda. Por eso hasta n menos 1, de s elevado a la n menos k menos 1, por la función objeto f elevado a la k entre paréntesis. Esto significa derivada de orden késima de f en 0 por derecha. Entonces, la transformada de la derivada enésima de f de t es igual a s a la n por f de s. Recuerden que f de s es la transformada de la f de t sin derivar, menos la sumatoria de k igual 0 hasta n menos 1 de la variable s elevado a la n menos k menos 1 por la derivada késima de f de la función objeto evaluada en 0 por derecha. Esa sería la generalización. Y para cualquiera de todos estos casos, la abscisa de convergencia va a ser
real de S o sigma mayor que gamma, porque se acuerdan que en todas dijimos que tenía que ser de orden exponencial gamma. La función f de t tiene que ser de orden exponencial gamma. Por lo tanto, para cualquiera de todos estos casos, la abscisa de convergencia, ¿sí?, va a ser sigma o real de S mayor que gamma, ¿sí? Bien, acá no mostré ningún ejemplo de derivada porque esto después lo vamos a ver bien cuando veamos transformadas de Laplace, ¿sí? Igual en los apuntes, tanto en los apuntes de Spiegel, del libro de la serie Young, como en el de Análisis Matemático 3 de Benedetto Frediani Vini, ¿sí?, tienen ejemplos de esto que les estoy diciendo, pero después esto lo vamos a ver, esta propiedad 5, la vamos a ver bien cuando resolvamos ecuaciones diferenciales o sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, esta sería entonces una idea. Propiedad de linealidad. Primera propiedad de desplazamiento, desplazamiento de la función imagen. Segunda propiedad de desplazamiento, desplazamiento de la función origen. Propiedad de cambio de escala. Y transformada de la derivada. Transformada de la derivada de la función objeto. Estas son las primeras 5, ¿sí? Están faltando todavía 4 propiedades más, que bueno, obviamente como no me dio el espacio, lo vamos a ver en el próximo video. Y ahí ya vamos a tener todas estas propiedades. Al principio por ahí parece mucha información, parece difícil, parece que uno no se va a acordar, pero van a ver que después con la práctica uno se va acordando, uno va utilizando, y aunque ustedes no lo crean, estas propiedades están para facilitar, ¿sí?, la resolución, no para complicarla, sino que, como van a ver, está para facilitar la resolución de lo que vamos a ir viendo más adelante, que son ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, que ya dijimos que existen, ¿sí?, y problemas de aplicación. Todo esto está en los apuntes, ¿sí? Lo pueden consultar con mayor detalle, con ejemplos, con más ejemplos. Yo acá simplemente fui poniendo uno de cada uno, menos la última, pero en los apuntes lo van a encontrar con mucho más detalle. Como siempre digo, estos videos son una síntesis, ¿sí?, de las clases normales, que ustedes las van a complementar con los apuntes que tienen. Y cualquier duda, como siempre, me consultan. Nos vemos en el próximo video para terminar con las propiedades que faltan.